intensivo y clandestino que venía trabajando en pro de la recuperación de la libertad y la dignidad nacional, fue eco de lo que había de culminar en la derrocación del régimen que el país soportaba. Un sábado a la tarde, a realizar de la Catedral Metropolitana la procesión del Corpus Christi. Desde las primeras horas de la tarde, colmada a la capacidad del templo, una gran multitud se disponía a seguir desde el exterior la ceremonia religiosa. Sorprendió la entereza y decisión de los allí reunidos, proclamando con su sola presencia sus principios. Sorprendió por cuanto, como está en la memoria de todos, el mandatario había iniciado en los últimos meses del año pasado una política de persecución a todo lo que evidenciara el sentimiento católico de la población. El primer telenoticioso argentino se complace en poder ofrecer estas vistas de lo que fue la jornada del 11 de junio. Filmadas por nuestros cameramen, fue esta la única publicación, vamos a decir gráfica, que se ocupó en lo posible el 12 de junio de este acto. Televisamos entonces lo poco que era posible mostrar en aquellos momentos. El resto del material conservamos la esperanza y la seguridad de que algún día podríamos mostrarlo. Finalizado el acto religioso en el interior de la catedral, la imponente multitud desfiló en forma silenciosa a lo largo de la Avenida de Mayo, los pañuelos en alto en una marcha ordenada y compacta. Al llegar la imponente manifestación de fe a la plaza del Congreso, fue cantado el himno e izada luego en el mástil del Palacio Legislativo la bandera argentina, junto a la amarilla y blanca bajo la que se cobija en el mundo entero la Grey Católica. Se dio la noticia oficial de que los que participaron en esa manifestación de fe habían causado desmanes, rompiendo las vitrinas de los diarios y llegando a cometer el mayor de los agravios al quemar una bandera de la patria. Esta fue la información oficial de la que toda la prensa del país, aún la que más luchaba por su independencia, tuvo que hacerse eco. Días inmediatos fueron dedicados por el oficialismo a compaginar una serie de actos y disturbios con el pretexto de desagraviar a la bandera que había sido quemada, pero por orden del exmandatario. Y allí fue dado ver en el Congreso a las figuras fuertes de la época. Y fue entonces donde el exmandatario dirigió la frase desafiante: este partido, déjenmelo jugar a mí. A partir de ese momento fue ya desembosada la actitud del gobierno y sus adláteres frente a la iglesia y sus fieles. Grupos pobladores se dieron hacia la catedral con la manifiesta intención de incendiarla. Serenos y firmemente resueltos a impedirlo, un centenar de jóvenes montaban guardia en el atrio. Y fue entonces cuando se sucedieron las escenas que ustedes pueden ahora ver, ante la pasividad de las fuerzas encargadas de mantener el orden. A la luz del día, las cosas no pasaron a mayores. La conducta de los defensores del templo, que permanecieron allí impertérritos, haciendo oído sordo a los insultos y las imprecaciones, dispuestos únicamente a impedir la entrada de las turbas en la catedral, contuvieron a los atacantes, que se limitaron a vociferar. Pero ya al anochecer no faltó quien arengó a los atacantes, y al amparo de la oscuridad algunos lograron penetrar en el templo. Así quedó el interior de la catedral en los pocos minutos que los provocadores consiguieron permanecer allí. Bancos amontonados, astillados, imágenes sagradas por el suelo. Estas escenas son una exclusividad de nuestro telenoticioso, ya que el único cameraman que consiguió penetrar en el templo fue el nuestro, valiéndose de un ardid en momentos en que la fuerza pública entraba a la catedral. Luego, ya en plena noche, los alrededores presentaban este solitario aspecto. Después,
Hoy fue testigo de miles de escenas como las que vamos a mostrar ahora, sucedieron día tras día. Por una parte, la juventud histórica que se veía acusada de un delito infamante, como el de haber quemado la bandera, salió a la calle a improvisar manifestación gritando muy alto su fe. Y por la otra parte, aplicar una reglamentación de estado de guerra interno que regía desde años atrás. Toda manifestación era reprimida con la celeridad y Darío sabía que lo peor que le puede ocurrir a un régimen de fuerza es que se le pierda el miedo. Y el miedo se había perdido. Corridas, detenciones, goces, torturas, ya no, el fin estaba ya cerca. Que llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la casa de gobierno de no presentar él en el certificado su renuncia. El exmandatario y los miembros de su gobierno buscaron con anticipación su refugio, dejando que la población, ignorante de lo que sucedería, transitara confiadamente por Plaza de Mayo. Durante años, cada vez que quiso asegurarse una aglomeración frente al balcón de la Casa Rosada, desde donde dirigía la palabra, se tomaron todas las medidas necesarias para cortar el tránsito, incluso subterráneo, a fin de no entorpecer el acto. Ese día, que no se trataba de asegurarse un aplauso, sino de cuidarles a los ciudadanos la vida, no tomó medida alguna, ni antes, ni durante, ni después. Peor aún, durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía el de asegurar al exmandatario una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. Momentos hubo en que en la histórica plaza pudo contemplarse como un símbolo, única entre la metralla, el humo y la muerte, la blanca y augusta silueta de la pirámide de la libertad. Estas escenas
dan una idea de lo que ocurrió en Plaza de Mayo el 16 de junio, en tanto el exmandatario y los jerarcas de su gobierno se hallaban en un escondrijo por todos ignorados y a resguardo de todo peligro. Un intento de liberación que costó lágrimas y sangre, dolor y muerte que pudieron ser evitados de no mediar el empecinamiento de un hombre que quiso subsistir a toda costa, a una costa de las vidas de sus compatriotas. Acallada la tragedia, un edificio, el Ministerio de Marina, presentaba este aspecto. Aquí murió el contraalmirante Gargiulo. Y aquí nos muestra el lente la cámara el estado en que quedaron los edificios atacados, y en los que no permaneció, por cierto, defendiéndolos, ninguno de los jerarcas del régimen. Al anochecer del 16 de junio, turbas incendiarias procedieron a prender fuego al edificio de la curia eclesiástica. Son estas también escenas exclusivas filmadas por nuestras cámaras. No hay palabras que describan con más exactitud que la imagen la barbarie de esta quemazón, en la que se perdieron para siempre valiosos documentos históricos vinculados al nacimiento de la patria. El incendio duró horas y horas sin que nadie, ni quienes estaban obligados a hacerlo, hicieran nada por sofocarlo. Se consintió con toda premeditación que el edificio quedara totalmente destruido y se perdiera con él cuanto de valor espiritual y material pudiera contener. Horas después se procedió a prender fuego a los templos tradicionales del centro, sin que nada se hiciera tampoco por impedirlo. El pueblo, que había visto en años anteriores arder los edificios de los partidos políticos y la sede del Jockey Club, nunca imaginó que se pudiera en ese afán incendio quemar los templos que fueron reliquias históricas y en algunos casos fuertes que defendieron nuestra independencia. Indispensable. Hasta que por fin, el 31 de agosto, despierta la ciudad con la noticia inesperada de que quedaron apostadas en su misión de mantener la tranquilidad y el orden en la ciudad. La población se vio sorprendida. Después pasaron los días en que la ciudadanía despertaba con la esperanza de que fueran los últimos de un régimen que no tenía dónde apoyarse, ya que ni en la ciudadanía ni en gran parte de las Fuerzas Armadas podía encontrar el respaldo de tan deseada. El mandatario renunciaba a su cargo. En una misiva en la que aparecía adoptando una posición de sacrificio, el mandatario ofrecía irse, dejar el gobierno.
Pocas horas después, de nuevo en el balcón de la Casa Rosada, se desdijo de sus propósitos, como cuando no quiso ser general, como cuando no quiso ser presidente, como cuando no quiso ser reelegido. Y fue allí donde pronunció el más aterrador de sus discursos. Fue allí donde dijo que quien procediera contra su autoridad podía ser muerto por cualquier argentino, y donde se dio carta blanca para que por cada uno de los suyos que cayera, fueran asesinados 5 de sus opositores. Después pasaron 15 días más, 15 días de indecisión y de expectativa. El país, el mundo entero vivía pendiente de la inevitable solución que reclamaba el problema político nacional. Hasta que el 16 de septiembre amaneció la ciudad con la noticia de que Córdoba, la docta, se había alzado en armas. El público se arremolinó en las avenidas y frente a las pizarras de los diarios, ávido de noticias. En efecto, se combatía en Córdoba. Jefe de la guarnición era el general de brigada Dalmiro Videla Balaguer. Estas escenas, registradas por un cameraman de este primer telenoticioso argentino, tendrán de hoy en más un valor histórico imponderable, porque estos son los momentos iniciales del movimiento revolucionario. Todo el país vivía pendiente de las transmisiones de LB2, Radio Central de Córdoba, perteneciente a la cadena de Radio Belgrano. Desde ella se informaba al país de la marcha de la revolución, y hoy es esta, con justicia, la emisora que lleva el nombre de Radio La Voz de la Libertad. Triunfante la revolución en Córdoba, los diarios de aquella ciudad daban clara noticia de la victoria, pero estos diarios no llegaban a Buenos Aires. En la capital federal, la prensa, dirigida y más que nunca amordazada, proclamaba que Córdoba se había rendido a las fuerzas que la sitiaban. Pero el pueblo sabía que nada de eso era cierto. Escuchaba las transmisiones de Córdoba y Puerto Belgrano, y las de Montevideo, especialmente las ondas de Radio Carve y El Espectador, que, como dijera el contraalmirante Rojas a su llegada a Puerto, eran consideradas por los revolucionarios como adictas al movimiento. Mientras tanto, en Córdoba, una entusiasta manifestación encabezada por el general Videla Balaguer, portando en alto la bandera argentina, tomaba el cabildo que se convertía a partir de aquel instante en la sede del nuevo gobierno. De la revolución, Córdoba siguió la noticia del triunfo en casi todo el país. Ante la aceptación del ultimátum que el día 19 de septiembre envió el contraalmirante Isaac F. Rojas, entonces al mando de la escuadra, la revolución quedó definitivamente consolidada. La lluvia que cayó en forma torrencial durante esos días no amilanó a los manifestantes porteños, y Buenos Aires presentó este aspecto jubiloso bajo los paraguas que recordaba otra fecha que fue un día definitiva en la historia de la patria, un 25 de mayo de 1810. Ya al atardecer, fuerzas militares avanzaron por la Avenida de Mayo rumbo a la Casa Rosada a la 1 de la madrugada del 21 de septiembre por un fuerte cañoneo. El ataque a la sede de la Alianza, cuyos ocupantes fuertemente pertrechados se negaron a entregar las armas. Este es el aspecto que presentaba la sede y edificios circundantes a la mañana siguiente. Y así quedaron vehículos de aquella organización que, según declaraciones del ex vicepresidente, era sostenida por el ex mandatario. Mientras Buenos Aires se movilizaba para tributarle apoteótico recibimiento, el general Eduardo A. Lonardi aprestábase a viajar para asumir el cargo de presidente provisional de la nación. El general Lonardi partió desde el aeródromo de la Escuela Militar de Aviación de Córdoba, donde se habían dado cita sus compañeros de armas y soldados,
con quienes, unido en una idéntica vocación libertadora, había plasmado la victoriosa gesta. Como reconocimiento a su honrosa conducta, el general Lonardi estrechó en un cálido abrazo a los jóvenes oficiales de nuestro ejército y nuestra aviación. Y antes de la partida, sumó un nuevo momento de júbilo y emotividad a la despedida, el abrazo de los generales Lonardi y Videla Balaguer. Mientras tanto, un sol brillante engalanaba nuestra metrópoli, que asumía poco a poco los contornos de una fiesta de alegría ciudadana. Columnas jubilosas e incesantes convergían a la Plaza de Mayo y habría de retomar su verdadera autenticidad histórica. El puerto fue lugar de escenas de entusiasmo inarrable, donde una multitud desbordante aguardó la llegada de las primeras fuerzas de nuestra escuadra. A bordo del crucero General Belgrano llegó el jefe de la Marina de Guerra en operaciones, contraalmirante Isaac F. Rojas, que tan fundamental participación tuviera en la Revolución Libertadora. Formada en la cubierta, la tripulación recibía el aplauso entusiasta de un pueblo que se multiplicó para poder estar presente en tantos lugares a los que sus ansias de agradecimiento y su entusiasmo lo llevaban. Ante los vítores de la multitud, el contraalmirante Rojas atribuyó el triunfo a sus compañeros, no a él. Próximos ya a la dársena, llegaron a sus manos las primeras flores con que el pueblo habría de cubrir su paso al desembarcar. Y cuando el general Belgrano amarró, la emoción y la alegría y el fervor se encauzaron en los vítores, que se tendieron como un puente de indestructible unión entre los bravos marinos y el pueblo. En el aeroparque, una impresionante multitud esperaba el arribo del general Lonardi para rendir en él, al pisar tierra porteña, un justo homenaje a Córdoba, a la gesta de las Fuerzas Armadas y a su persona. La presencia del contraalmirante Isaac F. Rojas, que recién desembarcado acudió al aeroparque a recibir al jefe del movimiento, fue recibida entusiastamente por el pueblo y por sus compañeros de armas. Precedido por las 3 máquinas Gloster Meteor que lo escoltaron en el viaje, poco después del mediodía llegó al aeroparque de Buenos Aires el general Lonardi. Digamos, como dato ilustrativo, que el general Lonardi y su comitiva tardaron más de media hora en recorrer la distancia que los separaba del lugar de llegada del avión al automóvil presidencial. 30 minutos para recorrer menos de un centenar de metros. De lo ocurrido poco después en Plaza de Mayo, quedan como un documento histórico estas escenas, en las que se la ve colmada de un público que desbordaba a lo largo de cuadras y cuadras por Diagonal Norte, Diagonal Sur, calles adyacentes y Avenida de Mayo. Vía esta que estaba prácticamente cubierta de manifestantes, a la Avenida 9 de Julio. El momento en que el general Lonardi hizo su entrada en Casa de Gobierno para prestar juramento como presidente del gobierno provisional de la República. Hasta el recinto en que el nuevo presidente prestaba juramento, llegaban los vítores del pueblo, que en Plaza de Mayo rendía tributo a las fuerzas libertadoras con su presencia y su aplauso incesante. La ceremonia
sencilla y plena de emoción, tuvo un detalle inesperado. Los atributos presidenciales iban a serle entregados al general Lonardi por los abanderados de 3 institutos de las Fuerzas Armadas. Y allí, en Plaza de Mayo, estaba el pueblo, no para tributar su adoración a un hombre, sino para avivar a una revolución que venía a devolver su verdadero significado a la más preciada de todas las palabras: libertad.